Bueno, hoy nos estamos dando el gusto de ver la siguiente historia en la que después de haber estado caminando esos más de 100 kilómetros, Jesús con sus 5 nuevos discípulos llegan a la zona de Galilea y en la historia que vamos a ver hoy, que está registrada en Juan, el capítulo 2, versículo 1 hasta el 12, vamos a encontrar que cuando llegan allá están en ocasión de una fiesta, un momento muy lindo y muy especial donde una parejita de familiares y amigos de Jesús y de su familia están contrayendo matrimonio. Las fiestas en aquellos tiempos no son como las de hoy, que por ahí tardan después de casamiento una fiesta de unas horas y ya está, sino que el casamiento con fiesta y todo duraba varios días. Y durante esos días se comía, se festejaba, se la pasaba muy bien. Nos dice el primer versículo del capítulo 2 de San Juan que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Así que miren, acá tenemos la familia de Jesús, específicamente está mencionada María, que por lo que se ve en el resto de la historia, María es de las que están realmente metidas en el asunto de lo que es la organización de la fiesta, la parte logística de que no falten elementos para que toda la gente que viene a festejar la alegría de este matrimonio puede estar bien. Es de las personas que estaban trabajando detrás de escena viendo que nada falte, ¿no? Y María estaba re feliz porque volvió a encontrarse con su hijo después de 2 meses que no lo veía. María estaba disfrutando de todas las cosas que llegaban a sus oídos, de lo que se decía de su hijo. Y estaba tan expectante de que pronto todos pudieran entender y conocer quién era realmente Jesús. María en su vida la había pasado bastante mal con toda esta historia, ¿no? Ustedes se acuerdan, este embarazo dudoso para la gente y bueno. Ahora estaba llegando el momento en el que María estaba disfrutando de tener a Jesús y con un orgullo de madre podía estar disfrutando de tenerlo. Y nos cuenta la historia en el versículo 3, 4 y 5, que cuando el vino se acabó, en el transcurso de los días de la fiesta, los siervos evidentemente fueron a encarar y a decirle ¿a quién? ¿Al maestro de ceremonias? ¿A los novios? No, ¿vieron? El versículo dice que María. Entonces María es la que se encarga del problema. ¿Y cómo se encarga María del problema? Esto es muy interesante y nos habla mucho de una parte de la historia que no conocemos de Jesús. Dice que María se acercó a Jesús y le dijo, ya no tienen vino. ¿Qué es lo que hizo María? Había un problema y María se lo tira a Jesús para que lo solucione. Esto nos habla de que Jesús seguramente era un solucionador de problemas. No digo que haya andado haciendo milagros previamente, pero sí que era alguien que solucionaba los problemas. De una manera, de otra, pero Jesús era un solucionador de problemas. Y Jesús entonces le dijo, mujer, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Pero María, que leía más allá de lo que Jesús decía, entendió que Jesús le iba a ayudar y que Jesús le iba a solucionar el problema, como tantas veces le había ayudado en todas las diferentes situaciones de necesidades que tuvo en su vida. Y entonces le dijo María a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Y lo dejó al tema en manos de Jesús y los sirvientes. ¿Qué habrá pensado María que iba a hacer? Creo que había seguramente muchas posibles soluciones a esta cuestión. Jesús podría haberse organizado con sus amigos, con los hermanos, para quizás hacer alguna colecta entre las familias, eran todo familia, todos amigos, para conseguir un poco de dinero y hacer la compra y la provisión del vino que faltaba.
Tal vez podía Jesús haber encarado al maestro de ceremonia que estaba conociendo todo este tipo de situaciones y cómo solucionarlas, a ver de qué manera le aconsejaba solucionarlo, y Jesús haría cargo de arreglar las cosas. Yo no creo realmente que María haya pensado en que Jesús haría lo que finalmente hizo. ¿Saben? Cuando nosotros dejamos los problemas en las manos de Jesús, muchas veces nuestros preconceptos o nuestras ideas geniales hacen que a veces entorpezcamos los planes que Jesús tiene para socorrernos y para ayudarnos en nuestra vida. En esta oportunidad a mí me encanta lo que hizo María y me asombra lo que hizo Jesús y me enseña muchísimo. Fíjense ustedes que el versículo 6 dice que cuando Jesús se hace cargo de la historia, dice que había allí 6 tinajas de piedra de los que usan los judíos para las ceremonias de la purificación. Estas tinajas tenían aproximadamente capacidad para cerca de 100 litros de agua. Un agua que utilizaban para un lavamiento previo a comer los alimentos y demás. Un lavamiento de tipo ceremonial. Había 6 de estos y entonces, acá dice, cada uno cabía en unos 100 litros. Jesús le dijo entonces a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Acá hay otra parte que realmente me encanta, porque para que los milagros ocurran, debe existir gente capaz de creer y obedecer. Porque el problema que tenían realmente era de falta de jugo de uva, vino que se había terminado. Lo que Jesús está indicando en ningún sentido parece conducente a solucionar el problema, porque el problema no es falta de agua, el problema es falta de vino. Y lo que Jesús le indica a las personas que tienen que proveer de bebida para la gente es que esas 6 tinajas sean llenadas de agua. La verdad que era muy discutible lo que Jesús dijo. Sin embargo, estos sirvientes no discutieron con Jesús y eso es punto a favor para ellos. Pero muy bien que lo hayan hecho. Así que ellos le hicieron caso a Jesús, aunque ustedes saben que llenar esas tinajas no era agarrar una manguera, ponerla adentro, esperar a que se llenen los 100 litros, después cambiar la manguera de tinaja. No, porque no había canilla, no había nada de esto. Entonces, para poder juntar esos 500, 600 litros de agua, ellos tenían que ir a un pozo, en un pozo hacer descender un balde de una capacidad de unos 10 litros, tal vez hasta 15 litros, mandarlo hasta el fondo, subirlo y así de a poquito y llenando. Esta tarea les debe haber llevado cerca de 1 hora. Y cuando terminaron de hacerle caso a todo lo que Jesús dijo, había pasado en torno a 1 hora de tiempo. Los sirvientes habían cansado realmente por el esfuerzo hecho para llenar las tinajas con agua. Las tinajas estaban llenas hasta el borde, pero el problema seguía exactamente igual. No había vino, tenían las tinajas llenas de agua, pero quizás una de las diferencias también es que quizás ya alguna persona se empezó a dar cuenta y se empezó a quejar de la falta de líquido para tomar, ¿no? Y entonces Jesús da una segunda etapa de orden que es también extraña como lo fue la primera. Les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Y esta gente así lo hizo. Me encanta que así lo hizo porque ellos sabían qué es lo que había en las tinajas. ¿Qué es lo que había? Agua. Y cuando Jesús les dice: llévenle a probar al encargado, al maestresala, ellos toman una jarra con agua y van con esa jarra del agua sacada de las tinajas a llevársela para que la pruebe. ¿Qué esperaban que ocurriera? Bueno, la verdad no importa. Lo que importa y lo que vale en esta situación es que le hicieron caso a Jesús. Y entonces fueron y le dieron para que pruebe. Y entonces dice que el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Él no tenía idea de lo que había pasado durante la última hora en esto que ocurría detrás de escena. Y entonces dijo:
que estos sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio. Ustedes imagínense esto, ¿no? El encargado de esto prueba y cuando prueba dice, wow, en mi vida he probado un jugo de uva más rico que este. ¿De dónde lo sacaron? ¿Y por qué lo guardaron para el final? Jamás probé algo tan rico. Lo llama entonces al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor de los vinos y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven uno más económico, pero tú has guardado el mejor hasta el final. Esta había sido una ceremonia muy particular porque al comienzo de la fiesta se había servido un muy buen jugo de uva, un muy buen vino, pero hacia el final se había servido el mejor vino que alguna vez haya probado en el mundo. Un vino espectacular, hecho por Jesús. Y nos dice los versículos siguientes que esta fue la primera de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Y así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta fue la primera señal, el primer milagro que hizo Jesús, que asombró a sus discípulos y se entran a preguntar, pero ¿quién es este realmente? Que puede tener la capacidad de, delante de nuestros ojos, convertir agua en vino. ¿Cómo pudo ser? Ellos empezaron a relacionarse con los milagros. Empezaron a relacionarse con ese tipo de situaciones sobrenaturales que no requieren que vos y yo entendamos, sino que creamos y obedezcamos. Así es un milagro. Un milagro no se entiende, se acepta. Después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre y sus hermanos y los discípulos y quedaron allí unos días. Saben, me gustaría que nos quedemos con algunos conceptos de esta situación que pasó. Una, Jesús disfrutó de la fiesta, Jesús se divirtió y la pasó muy bien, así como todos los demás lo hacían. Jesús se hizo cargo del problema. Pero acordate de esto, cuando Jesús se hace cargo de un problema, no tenés por qué esperar que Él va a encarar la situación de alguna de las formas que a vos se te ocurran. Estoy seguro que esto a María jamás se le pasó por la cabeza, pero sí sabía que Jesús de alguna manera lo arreglaría. Y Jesús lo arregló, pero ¿de qué manera más increíble? Una cosa que no tiene ningún tipo de explicación. María estaba feliz de que su hijo hubiera sido el protagonista de esta historia. Después, cuando todos se enteraron qué es lo que había pasado, fueron a buscar a Jesús, pero Jesús ya no estaba, no se quedó para los aplausos. Jesús se fue con su mamá, con sus hermanos y los discípulos a Capernaum a pasar unos días allá. Qué lindo que es tener a Jesús cerca cuando hay problemas. Y acordate de esto, no es necesario que entiendas. No es necesario que te parezca lógico el camino por el cual el Señor te invita a transitar. Lo que importa es que creas y que confíes en Él. Que Dios te bendiga.